Vamos a pasar al tiempo de la predicación del sermón en esta tarde. Como les mencioné, estamos viendo el libro de Salmos, ya tenemos algo de tiempo viéndolo, algunos meses, y hemos llegado ahora hasta el Salmo capítulo 8. Para los que están en casa viéndonos por Facebook o en nuestro canal de YouTube, bienvenidos también a ustedes. Es un placer estar en sus casas por medio de estos medios de las redes sociales. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Salmos capítulo 8. Vamos a estudiar los 9 versículos. Déjenme decirles que esta es una obra maestra literaria. Salmos capítulo 8 es una obra maestra en muchas maneras. Si tuviéramos tiempo, posiblemente solo este salmo se podría extender a una serie de 5 o 6 mensajes realmente. Es grandioso todo su contenido. Hay algo que nosotros hemos dicho siempre. Hay algunas denominaciones, por ejemplo, todas las denominaciones que piensan o creen en revelación extrabíblica. Es decir, que ellos piensan que fuera de la palabra de Dios aún hay sueños y profecía y visiones. Es decir, es revelación extrabíblica, fuera de la palabra de Dios. Muchos me han dicho, ustedes los bautistas no creen en revelación extrabíblica o fuera de lo que es la palabra de Dios, porque eso es muy común dentro de lo que es, por ejemplo, los pentecostales, los apostólicos y demás. Y me han dicho, ustedes los bautistas no creen en eso. Nada más ustedes creen lo que hay aquí adentro y fuera de esto ustedes no lo creen. Y yo les he dicho, bueno, es que nosotros sí creemos en revelación extrabíblica, creemos en la revelación general, es decir, la revelación de la persona de Dios por medio de la creación. La creación cuenta y muestra que hay un creador. No nada más, no adoramos la creación, adoramos al creador. Y cualquier persona puede ver la creación de Dios y entender, sin leer la Biblia, que tuvo un origen, que fue creado, que es un diseño hecho toda la creación. Esto se llama revelación general, es decir, a todo el público. Entonces, sí hay una revelación de la existencia de Dios por medio de su creación. Y ese es uno de los puntos que se van a manejar aquí. Pero también vamos a ver otros puntos interesantes. Por ejemplo, lo voy a desglosar rápidamente, cómo viene dividido. Los versículos 1, 2 y el versículo 1 y el versículo 9, nos hablan de lo majestuoso y la excelencia y el glorioso nombre de Dios. Otra vez, versículo 1 y versículo 9 nos habla del glorioso, majestuoso y excelso nombre de Dios. El versículo 2 nos habla de un contraste, porque recuerden, hasta ahorita desde el Salmo 1 hasta hemos visto contrastes en diferentes formas, en diferentes maneras. El más común es que vamos a ver aquí en el versículo 2, que es el contraste entre el salvo y el no salvo, el que depende de Dios y el que no depende de Dios. En el versículo 3 vamos a tocar lo que mencioné hace unos momentos acerca de la creación de Dios. Y en los versículos 4 al 8 se toca un tema muy interesante que viene siendo el primer Adán y el postrer Adán. Por lo tanto, son varios temas aquí. Número 1, la majestuosa y excelsa y glorioso nombre de Dios. Número 2, el contraste entre el salvo y el no salvo, el que depende de Dios y el que no depende de Dios. Versículo 3, la creación. Y versículos 4 al 8, el primer Adán y el postrer Adán. Con esto vamos a darle inicio a este estudio después de esta oración. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a comprender las profundidades de este precioso salmo, aunque sea rápidamente en esta noche verlo.
Señor, para comprender realmente la magnificencia de su nombre y el poder de quién es usted y su soberanía y su sustento y usted como creador, Señor, y tantos temas tan preciosos que encontramos dentro de este precioso capítulo. Ayúdanos, Señor, esta noche para comprenderlo. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Como siempre, en todos los salmos que tienen un subscrito, lo hemos estado estudiando, lo vamos a ver aquí. Dice al músico principal, que ya hemos explicado eso ya en varias ocasiones. ¿Quién es el músico principal? No es Asaf, se trata del músico o el jefe de sección de cada instrumento en particular. Como ya hemos visto, el Neilot y el Neginot, y ahora estamos viendo el nombre Gitit. El nombre Gitit en realidad es una especie, también es un instrumento musical, es una especie de arpa, y posiblemente era un instrumento que se utilizaba de forma solista, como en la actualidad se usa en los conciertos y en las óperas y demás, se utiliza el piano como un instrumento solista. Y también el violín y otros instrumentos. Bien, entonces el Gitit es una especie de arpa. Vamos a empezar. Versículo 1, yo les mencioné que habla de la magnificencia, la excelencia y el glorioso nombre de Dios. Versículo 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Este versículo, algo que no había mencionado, lo voy a mencionar ahora, se me olvidó mencionarlo la semana pasada, cuando estudiamos el capítulo 7, lo menciono hoy. Lo que es capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 del libro de los Salmos, en realidad es una trilogía, precisamente en alabanza al nombre glorioso, majestuoso y excelso de Dios. Lo podemos ver esto, fíjense, desde el 7, ¿dónde está? En el 7:17, fíjense, 7:17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y aquí estamos viendo la continuación de la segunda parte de la trilogía de alabanza a su nombre, el versículo 1. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y podemos ver la extensión o la tercer parte de esta alabanza en capítulo 9, versículo 2. Si ustedes ven el 9:2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Por lo tanto, no están puestos ahí al azar. Son 3 cantos de alabanzas hacia el nombre glorioso, excelso y majestuoso de nuestro Señor Dios. Ahora, la razón por la cual estoy repitiendo estas palabras, majestuoso y excelso y glorioso, es precisamente por lo que dice el versículo 1. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, yo estaba estudiando otras versiones en inglés, otras en español, y esa palabra cambia. En algunos lugares dice excelentísimo, en otros dice excelso, en otros dice majestuoso, y en este caso dice glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto cambio con esa palabra en este versículo? Pues es cuestión de las diferentes definiciones de la palabra original. Son distintas definiciones, pero la realidad es que si nosotros las juntamos, es lo mismo. Estamos hablando de que son títulos que le corresponden a reyes. ¿Sí? Oh excelentísimo rey, oh glorioso rey, oh majestuoso rey. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Dios es eso. Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es excelso. Por lo tanto, no importa qué definición de esa palabra original le acomodes, están correctas. ¿Sí? Pero me gusta pensar en términos de los 3, usando majestuoso, excelso y glorioso, porque ciertamente lo es. Y el nombre al cual se refiere naturalmente es el nombre Yahweh o Yahvé. ¿Okay? Este es el nombre que es precioso.
Y si nosotros nos adelantamos y leemos el versículo 9, así como inicia, así termina este capítulo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Okay. Entonces, así como inicia, esa es la misma bendición, o podremos decir, termina con una doxología o bendición al nombre de Dios en el versículo 9. Bien, regresando al versículo 1. Dice, oh Jehová, Señor nuestro. Quiero hacer hincapié en que aquí dice que es un salmo de David. Pero aquí en el versículo 1, él está hablando en plural y no singular. Señor nuestro. También en el versículo 9 volvemos a ver esa apropiación en forma plural y no singular. Nuestro. Cuando es algo interesante porque en todas las otras... en todos los otros salmos de David es personal. Él está, Dios mío, en ti yo he confiado. ¿Sí? Lo hace personal. Siempre habla de su persona en forma singular. Pero esto muestra algo interesante. Él está realmente utilizando este capítulo 8, hablando en referencia al pueblo israelita como un todo, como un cuerpo. ¿Sí? Incluyéndose a él dentro de, obviamente, él siendo hebreo, se está incluyendo. Por eso viene en plural y no en singular. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero aquí lo interesante es la apropiación. Oh Jehová, Señor nuestro, la apropiación. Él es mío. Él es mío y yo soy suyo. Él está en mí. Y en el caso de, en el Nuevo Testamento, después del tiempo del día del Pentecostés, está en mí. Previo al día del Pentecostés, cuando estaba David, estaba a un lado de él. No moraba en él porque aún no venía el Espíritu Santo. No, estaba aquí, pero no moraba dentro de los individuos como después de ese tiempo. Pero él está mostrando una apropiación. Y la realidad es que un verdadero creyente mostrará esa apropiación de la persona de Dios en él, a causa del nuevo nacimiento. Y si tú has nacido de nuevo y admites ser propiedad y tú de él y él de ti y él está en ti, eso implica dependencia. Es decir, y eso es algo muy importante que vamos a tocar una y otra vez esta noche. Dependencia. Si yo soy salvo y yo me apropio y él es mío y yo de él y él es mi Señor, eso gracias a mi nuevo nacimiento, me causa dependencia de él. Continuamos, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O podríamos decir, cuán excelso, como ya lo habíamos mencionado, es tu nombre en toda la tierra. Continuamos. Su nombre no solo es excelente como eminencia aquí en la tierra, sino que su misma gloria rebasa los límites del cielo. Va más allá. Observen lo que dice. No nada más cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, sino has puesto tu gloria sobre los cielos, más allá de los cielos. No solamente aquí en la tierra tu nombre es excelso y glorioso y magnífico y majestuoso, sino que va más allá de los límites de nuestro cielo. Su nombre es más glorioso, es más allá de todo el universo. Así de grande y excelso es su nombre, no tiene límite. Esta realidad de que su nombre no tiene límite implica una soberanía absoluta. No solo de la tierra, sino del universo entero. Él es soberano sobre todas las cosas. Y eso nos debe de poner a pensar, y ciertamente es lo que pasó con
David. Si Dios es tan grande y tan excelso y su nombre no tiene límites y sobrepasa la tierra y sobrepasa los cielos y está sobre los cielos, ¿yo qué soy a Él? Soy insignificante. No soy nada. Soy un microorganismo en comparación a su magnificencia. Y esto mismo es lo que pensó David. Si nosotros observamos el versículo 4, David hace unas preguntas retóricas, no necesitan ser respondidas, pero la respuesta a ellas es negativa. Vamos a verlo, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y la respuesta es negativa. Nada. ¿Qué es el hombre? Para que, Señor, tú te dignes de acordarte de mí. Nada. Y el hijo del hombre para que vengas y lo visites y estés aquí. Nada. No somos nada. Al entender que su nombre es tan magnífico y tan grande, debemos de hacernos esa pregunta que se hizo David. Si Él es tan grande, ¿yo qué soy en comparación de Él? Si Dios es tan grande, ¿yo qué soy a Él? No soy, como hombre no soy nada. Por lo tanto, lo único que puedo hacer nuevamente como creyente es depender de Él, porque Él sustenta todas las cosas y su nombre es más grande sobre todo. Soy suyo y Él es mío, soy su propiedad y por lo tanto dependo de Él. Segundo punto, versículo 2. Este es el contraste entre los salvos y los no salvos. Vamos a poner atención aquí. Todavía hablamos de dependencia. Debemos de depender de Él. Esa es la idea detrás de todo esto. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a caso de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí tenemos a dos individuos en contraste. Uno, a los niños y los bebés, los que maman, que son indefensos. Y tenemos a los enemigos, que son vengativos y Dios los va a hacer callar. Tenemos un contraste. ¿Cuál es el contraste? Bueno, un niño y un bebé dependen del padre. ¿No es así? Dependen del padre o de la madre, del adulto. Pero el enemigo que está buscando, que dice aquí, venganza, el que es vengativo, al que Dios debe de hacer callar, este individuo es una persona que es en su mente autosuficiente. Yo no dependo de nadie. No necesito depender de Dios. Yo no dependo de nadie. La realidad es esta. Muchas personas utilizan las frases como: yo soy buena persona y porque soy bueno voy a ir al cielo. O yo guardo los mandamientos del Antiguo Testamento, como Dios dijo, y por lo tanto yo voy a ir al cielo. O dicen: pues yo me porto bien, soy una buena persona, hago buenas obras, yo puedo ir al cielo. Entonces, ese tipo de individuo que tiene esas frases en su boca y en su mente y en su corazón, no están dependiendo de Dios, están dependiendo de ellos mismos. Yo hago buenas obras, por lo tanto entraré. Yo soy buena persona, por lo tanto entraré. Yo guardo los mandamientos, por lo tanto entraré. Esta persona está dependiendo de él o ella, de su misma persona. No está dependiendo de la persona de Dios, como un bebé, como un niño pequeño, que depende en su totalidad del Padre.
Cuando nosotros nos damos cuenta de la magnificencia y soberanía de Dios, y nos damos cuenta como el salmista en el versículo 4, que no somos nada, somos diminutos, somos tierra sobre este mundo. No puedo entonces depender de mí. Si yo me doy cuenta de esa realidad, es imposible decir, yo puedo con mi fuerza. No soy nada delante de un Dios tan grande y tan poderoso. Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día, para traer la salvación, la cual es suya, la cual no tiene nada que ver con nosotros, para que yo no tenga que depender de mi persona, el cual no soy nada, sino depender de Él. El que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa salvación le costó a Dios Padre su brazo. Le costó mucho a Dios hacer dar la salvación a la humanidad. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a continuar. Versículo 3, la creación. Cuando ves los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjense lo que dice, que el crear al mundo, el crear el universo, dice que fue obra de sus dedos, como mi abuelita cuando teje o tejía. Yo todavía tengo unos edredones que hizo mi abuela, mi mamá también, ahí con sus agujas a tejer. Tan bonito, tan bonito. Las mujeres que hacían servilletas antes, todas bordadas, preciosas, con flores y diseños y todo con sus dedos. No les costaba mucho, tranquilo, con sus dedos. Eso es un antropomorfismo para mostrar que Dios es tan grande y tan inmenso. De hecho, fue tan sencillo para Él que podemos ver en Salmos capítulo 3 que Él creó el mundo simplemente con su voz. Salmos capítulo 33, versículos 6 y versículo 9. Por la palabra, es decir, la palabra hablada de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tan fácil para Él fue la creación que con solo mencionarlo fue hecho. Trabajo de dedos y fue hecho. El versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Y qué tan difícil es hablar? No es difícil. Un antropomorfismo. Dios habló y existió. Él dijo y fue hecho. Fácil la creación del mundo. Así de poderoso y de grande es nuestro Señor Dios. Si nosotros vamos a Salmos capítulo 102, tenemos también algo muy similar. Aquí dice que la creación es obra de sus manos. Vamos a verlo. 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Sencillo. Le costó sus dedos, su aliento para crear el mundo, sus manos. Fue sencillo para Él. Tan sencillo que con su mente lo hizo. Dice, vamos a verlo. Salmo 136.
Y versículo 5, dice la palabra: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Tan simple, lo hizo nada más con su mente, con su entendimiento. Se va a hacer y se hizo y ya. Los mares preciosos, las aves del cielo, la flora, la fauna, todo lo que nosotros disfrutamos, las montañas, todo este hermoso planeta, este precioso universo, fue sencillo para Dios hacer. Pero como lo mencioné hace unos momentos, llevar a cabo la salvación para la humanidad le costó un brazo. Mucho más le costó dar la salvación a la humanidad que hacer el universo. Y eso lo vemos claramente en Isaías capítulo 53. El muy famoso Isaías 53, sabemos que ese capítulo está hablando específicamente de la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros observamos en Isaías capítulo 53, en el primer versículo se le llama a Cristo, a Jesús, al que murió en la cruz, que Él es el brazo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es la persona de Cristo Jesús, y se manifestó aquí en este mundo haciéndose hombre, dejando su diadema, su corona en el cielo, para venir aquí a hacerse un poco menor que los ángeles. Unos versículos más adelante vamos a ver eso. Él murió, Dios dio a su unigénito hijo, su brazo, para que Él se manifestase. Le costó a Dios más otorgar la salvación que la creación del universo entero. El problema es, la gente no aprovecha lo que Dios hizo. No aprecian la salvación que Dios dio por medio de Cristo Jesús. Les gusta su creación, les gusta ir a la playa, les gusta ir al mar y disfrutar de una creación que es simple, que es efímero, una creación que le costó simplemente su palabra. Pero lo que es de más valor, su brazo, no desean saber de Cristo, no quieren saber de Cristo Jesús. Lo que tiene más valor es rechazado. Ahora, en los versículos 4 al 8, vamos a estudiar acerca del postrer Adán y el primer Adán. El primer Adán, sabemos que es Adán, el de Génesis capítulo 1. Y el postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 4 ya lo expuse, entonces vamos a leer versículos 5 al 8 y explicarlos. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Ahora, recuerden, esto hermenéuticamente tiene que ver con doble referencia, porque está hablando de la persona del primer Adán y la persona del postrer Adán. Entonces es de doble referencia los versículos 5 al 8, aplicable a Adán el primero, el esposo de Eva, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, le has hecho poco menor que los ángeles, viéndolo desde el punto de vista adánico, y lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, el ser humano fue hecho la criatura más preciosa, el pináculo de la creación de Dios. Podríamos decir que somos la punta de la cadena alimenticia.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, tanto flora como fauna como todo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto en relación al primer Adán lo podemos leer en Génesis capítulo 1 y versículos 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque fue coronado de honra, fue coronado de gloria. Era el pináculo de la creación. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que es lo que estamos viendo mencionado aquí en Salmos capítulo 8. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les bendijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces estos versículos que estamos viendo en Salmos capítulo 8 hacen un entendimiento al señoreo del hombre sobre el planeta Tierra, poniéndonos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, en la parte en la cima de la cadena alimenticia. Todo lo demás está por abajo de nuestros pies. Pero también, como mencioné, esto está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a ver que estos mismos versículos de Salmos 8 son dedicados a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y no tan solo al primer Adán, sino al postrero. Vamos a ver Hebreos capítulo 2 versículos 5 al 10. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Las mismas palabras, idéntico a lo que estamos viendo en el versículo 4 del capítulo 8. Existe un poco menor que los ángeles. Está hablando de la persona de Cristo Jesús. Él fue encarnado. Él, vuelvo a repetir, dejó su corona en el cielo, se hizo hombre, 100% hombre, aunque aún era 100% Dios. Nunca perdió su divinidad, pero fue hecho un poco menor que los hombres al ser hecho hombre. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. En otras palabras, todo debe de estar sujeto a la persona de Cristo Jesús. Pero observen lo que dice en el siguiente: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dios Padre le dio a Dios Hijo toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra, como en la expansión hasta donde ustedes quieran. Dios Padre le dio toda potestad a Dios Hijo. Sin embargo, no todo está sujeto bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque no todos le han recibido. Han rechazado al brazo de Jehová para aceptar la obra de los dedos de Jehová. El brazo ha sido rechazado, Cristo ha sido rechazado. Por lo tanto, no todo mundo está sujeto bajo los pies de Dios. Eso es lo que dice aquí. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Observen, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco mejor que los ángeles, a Jesús específicamente, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, es decir, a Cristo Jesús. Cristo Jesús, el autor de la salvación. El costo fue el brazo, la piedra angular rechazada, el brazo rechazado para obra de los dedos. Recuerden que estábamos hablando de dependencia. Yo como creyente, yo como cristiano, al igual que David, está entendiendo que somos como niños o como bebés que dependemos del Creador que no tiene límite, cuyo nombre es majestuoso y excelso y glorioso sobre todas las cosas. Y dicha dependencia también recae en esta idea sobre la persona de Jesucristo al Padre. Vamos a verlo, 1 Corintios, capítulo 15 y versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Cristo Jesús. Él es el único que es exento de estar sujeto bajo sus propios pies. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cosa que aún no ha sucedido, eso es hasta el tiempo milenial, entonces también el Hijo mismo, es decir, Cristo Jesús, el Hijo con mayúscula, Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, la creación debe de estar sujeta a Cristo. Y cuando toda la creación esté sujeta a Cristo, ciertamente el Hijo estará sujeta al Padre. Cristo no está sujeto a nada porque la sujeción es a Él y su sujeción es para con el Padre. Es decir, debe de existir una dependencia. El mundo, todo el universo y todo lo que es creado un día en el milenio dependerá de Cristo Jesús. Como niños que desean a su Padre y que completamente están a la merced de Él. De la misma manera en el milenio, todo estará sujeto y dependiente de la persona de Cristo, y Cristo exento de esa sujeción a Él mismo, pero Él se sujeta a Dios Padre. Una cosa interesante acerca de esto, y quiero hacer hincapié en esto, voy a hablar un poco de sujeción desde otro punto de vista rápidamente. Hay algunas personas que no entienden la doctrina de la iglesia local. No entienden que la iglesia local tiene autoridad sobre todas las cosas. Mientras Cristo Jesús esté a la diestra del Padre en gloria, haciendo su trabajo, sus labores, su oficio como sumo sacerdote, aquí en la tierra, la autoridad la tiene la iglesia en este momento. Y muchas personas quieren darle la vuelta a la sujeción a la iglesia local. Yo no dependo de una iglesia, no, yo con Cristo y Dios y yo estamos bien y Él es mi cuate y Él me dice qué hacer y qué no hacer. Yo no dependo de un pastor, de una congregación. El Espíritu Santo mora en mí y Él es mi maestro y yo puedo hacer porque Él está en mí. Y mandan a volar la iglesia. Eso es incorrecto. Están en contra de la voluntad de Dios. Porque la dependencia en este mundo, Cristo se lo ha dado, o la sujeción es a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad. Vamos a verlo. Efesios capítulo 1. Se me pegaron.
Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo que está sujeto a la persona de Cristo Jesús está bajo la autoridad de la iglesia local. Otra vez, en este momento, mientras Cristo Jesús está a la diestra del Padre haciendo sus labores de sumo sacerdote, de intercesor, aquí en la tierra, todo aquel que está sujeto a Él, a Cristo Jesús, es decir, todo aquel que es salvo, tiene por autoridad sobre ella la iglesia local. Más claro no puede ser. Y gracias a esa dependencia como niños y sujeción que debemos de tener hacia nuestro Señor Dios Padre, hacia la iglesia que Él estableció, obviamente la sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Después de todo eso, lo que único que podemos decir es: oh Jehová, versículo 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No hay más que decir. Si tú estás sujeto a Dios como un bebé, como un niño, como lo menciona en el versículo 2, y entiendes que Él no tiene límites, que Él tiene una soberanía y su nombre, Yahweh, es más grande que cualquier cosa en esta tierra y sobre el cielo y sobre, más allá de los cielos, y te das cuenta que tú como ser humano no eres nada, como la respuesta retórica del versículo 4, y te das cuenta que Cristo Jesús es aquel en quien yo tengo de que tener esa dependencia, lo único que puedes hacer y decir es: cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No hay nada más que se pueda decir. Y ese nombre es tan precioso que se le puso esta trilogía, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, en alabanza a lo grande y lo magnífico y lo excelso y lo glorioso que es su bendito nombre. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias por su salvación preciosa, la cual ciertamente no merecemos. Gracias, Señor, porque su nombre es excelso, majestuoso, glorioso, el cual no tiene límite. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que delante de su persona nosotros no somos absolutamente nada. No somos nada, Señor. Y que como creyentes que estamos sujetos bajo los pies de su Hijo Jesucristo, que nosotros, Señor, estamos también sujetos bajo la autoridad de la iglesia local, lo cual su Hijo Jesucristo ha puesto como cabeza en este mundo durante su tiempo, Señor, que usted está trabajando, siempre, sin embargo, cimentados en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.